Muy bien, a continuación nuestra ponencia va a estar a cargo del doctor Fabián Alejandro Fiestas Saldarriaga. Él es médico epidemiólogo, coordinador de la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, especialista en epidemiología y salud pública, investigador asociado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, el Instituto Nacional de Salud del Perú, y coordinador de la Unidad de Análisis y Generación de Evidencias en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud. El doctor Fabián esta tarde va a hablarnos sobre la revisión de intervenciones efectivas basadas en la evidencia sobre estilos de vida saludables a cargo del Instituto Nacional de Salud, Ministerio de Salud, MINSA por sus siglas. Vamos a recibirlo con fuertes aplausos. Muy buenas tardes. Primero que nada, agradecer la invitación para dirigirme a ustedes en esta tarde. Es para mí todo un gusto y felicitar a los organizadores del evento, y puesto que creo que es importante siempre este tipo de eventos para seguir, como quien dice, rodando la rueda para mejorar la salud de nuestra población. Lo que les traigo esta tarde es un poco ver la evidencia, y evidencia entendida en su magnitud técnica. Evidencia viene a ser un cuerpo de estudios, ¿no? Que, digamos, resuelven una pregunta de investigación, y debe entenderse como todo lo que la humanidad ha caminado hasta este punto en el tiempo en ese tema. O sea, cuando hablamos de evidencia, no estamos hablando de un estudio aislado o de una experiencia aislada, sino todo lo que la humanidad ha podido caminar hasta el momento acerca de un tema. Entonces, y naturalmente eso significa una investigación rigurosa y una recopilación de esa investigación en todo lo que se ha producido a nivel mundial. Un poco lo que voy a hablar hoy día se va a centrar en estos puntos, sobre todo los tres primeros, porque estoy seguro que a lo largo de todo el evento van a hablar, o se van a enfocar y van a explorar mucho más en profundidad los dos últimos. Pero los tres primeros son, creo, muy importantes de resaltar, porque son tremendamente importantes en lo que es la salud de la población, y no se está haciendo mucho todavía. Estas son ideas marco que cuando se habla de salud pública informada en la evidencia o medicina basada en la evidencia, es lo que más o menos se debe entender, ¿no? Primero, que la medicina y la salud pública son actividades basadas no solamente en lo que es la humanidad o esa preocupación por el otro, sino también en ciencia. Los dos tienen que estar presentes. Si uno de los dos no está presente, entonces la actividad médica o la actividad de salud pública no puede lograr hacer todo lo que pudiera por las personas o por las poblaciones. La ciencia se construye desde la investigación objetiva y metodológicamente bien hecha. Eso es tremendamente importante, porque es así que, por ejemplo, ahora nuestra esperanza de vida al nacer es más o menos en el Perú de entre 70 y 75 años, cuando a principios de siglo del 1900 era más o menos de 45, 55 años. Entonces, ese progreso, esa ganancia que hemos tenido en los años en que vivimos, es gracias a todos los avances que la medicina y la salud pública ha tenido, gracias a las investigaciones bien hechas. Toda decisión en salud pública y en servicio de salud debe estar basada en la mejor evidencia existente, contextualizada localmente. Esto es tremendamente importante, porque mucha investigación no es hecha en el país, sino en realidades algo diferentes a la nuestra, por lo que a la hora de traerlo a nuestro contexto, debemos estar seguros de que esa traducción hacia nuestro contexto esté sistemáticamente hecho y evaluado. Ello asegurará que las medidas o programas con mayor
tengan mayor probabilidad de ser costo efectivas y sostenibles. Esto es muy importante porque incluso cuando uno aplica un programa o hace realiza una acción de salud pública que está basada en la evidencia y uno la sustenta bien, lo que sucede es que si hay cambio de administración, por ejemplo, es más difícil cambiarla, porque quien la cambie va a tener que sustentar con otra evidencia por qué la cambia. Entonces, esto hace que las acciones que se toman, que están basadas en evidencia, tengan mayor probabilidad de ser sostenibles. No lo asegura, por supuesto, pero aumenta la probabilidad que esto sea así. La mejor evidencia, cuando se habla de evidencia, hay tipos de estudios, ¿no? Hay estudios primarios, que son los estudios únicos que uno hace un ensayo clínico o un estudio de caso control o un estudio de cohorte. Cada uno de esos estudios son estudios primarios. Luego tenemos un nivel de mayor jerarquía, por decirlo así, que son los estudios secundarios, que es generalmente a lo que se refiere cuando hablamos de evidencia, ¿no? Es una recopilación de todos los estudios primarios acerca de un tema y uno trata de resumir lo que todos esos estudios primarios llegan a decirnos, ¿no? Y uno saca como una medida resumen, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver un poco más en detalle. Como todos, siempre hay jerarquías entonces en evidencia. Entonces tenemos aquí una primera pirámide, ¿no? de evidencia, que es de los estudios primarios, donde en el piso de esta pirámide tenemos las investigaciones in vitro, luego investigaciones en animales, opinión de expertos. Por más que sean muy expertos, miren, solamente la opinión de expertos es superior que a las investigaciones en animales, ¿no? Luego tenemos los estudios observacionales, ¿no? Como los de caso control y los de reporte de casos, luego estudios de cohorte, ¿no? Y en la punta de esta pirámide de estudios primarios tenemos a los ensayos clínicos, que cuando nosotros vamos al médico y por digamos, una infección, digamos, de la laringe, nos pueden dar antibióticos, y ese antibiótico que nos da ha sido estudiado a través de ensayos clínicos aleatorizados, ¿no? Entonces, esta es la pirámide de ensayos de estudios primarios. Y luego, por encima de esta pirámide de estudios primarios, tenemos la pirámide de estudios secundarios, donde en el piso están los estudios primarios, luego la sinopsis de estudios primarios. Las sinopsis son como un resumen criticado de un estudio primario, ¿no? Entonces, un especialista viene, revisa el artículo y hace un resumen, pero lo critica, ¿no? Hace una lectura crítica de ese estudio. Luego vienen los estudios de síntesis, que ustedes muchas veces han escuchado como revisiones sistemáticas o metaanálisis. Aquí es donde generalmente cuando uno habla de evidencia es a lo que uno se está refiriendo. Cuando uno dice este conocimiento de que el fármaco B es bueno para depresión, por ejemplo, generalmente sale de revisión sistemáticas o metaanálisis. Luego seguimos subiendo, luego hay sinopsis, porque a veces hay varias revisiones sistemáticas sobre un tema. Y eso significa que estamos escalando sobre la solidez de la evidencia. Entonces, cuanto más arriba uno llega, uno va escalando en lo que es la solidez y la consistencia y la confianza que uno puede tener en ese conocimiento. Entonces, esto es un poco para refrescar lo que es evidencia. Vamos a dejar un momento lo que es evidencia para hablar lo que es carga de enfermedad en el Perú. A veces nos rascamos la cabeza y decimos, bueno, tenemos tantos problemas de salud y no sabemos por dónde empezar. Y a veces los ejercicios de priorización pueden ser o por reunión de expertos o por cómo un político puede sentir que es la necesidad de la población, pero también hay maneras más objetivas de rankear, digamos, las problemáticas
de salud en el país. Y uno de ellos es a través de una medida que se llama carga de enfermedad, que viene a ser como un resumen de los años que se pierden por discapacidad o muerte prematura. Ustedes saben que cuando una persona que tiene 25 años, que está en plena productividad económica, tiene un accidente de tránsito o tiene una depresión o tiene una tuberculosis, esa persona pierde tiempo de productividad, ¿no? Pero no solamente deja de producir, sino también genera gastos, porque también hay que tratarlo. Y si la persona muere, ¿no? Esa significa que se ha perdido si esa persona iba a vivir 70 años, más o menos se pierden 45 años de vida productiva. Entonces, eso para la sociedad es una gran pérdida, ¿no? Entonces, esas medidas se han resumido con lo que es carga de enfermedad. Y aquí estamos rankeando, ¿no? ¿Cuáles son los grupos de enfermedades que más discapacidad o muerte prematura le genera al país? Este es un estudio de Velázquez del 2009, donde se ven que las enfermedades neuropsiquiátricas son las que más carga de enfermedad le generan al país. Es decir, ¿no? Que las enfermedades mentales le generan mucha discapacidad y muerte prematura al país, mucho más que, y por aquí ustedes van a ver, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. En realidad, toda esta carga que generan las enfermedades neuropsiquiátricas es igual a la suma de ambas. Imagínense la enorme carga de enfermedad que las enfermedades psiquiátricas le generan al país. Sin embargo, ¿no? Cuando ustedes ven los presupuestos o los recursos distribuidos, ustedes van a ver que las enfermedades neuropsiquiátricas son la cenicienta o el patito feo de la salud, recibiendo, digamos, proporciones muy, muy mínimas para, digamos, hacerle frente. Y obviamente eso se traduce en que las personas no solamente se enferman más, sino que continúan más tiempo con la discapacidad por estas enfermedades. Entonces, ese tipo de información a alguien que va a tomar decisiones de presupuestos de salud, por ejemplo, puede decir, bueno, vamos a priorizar cuáles son las enfermedades que vamos a tratar sobre las que tenemos que accionar este año. Yo podría decir, bueno, vamos a darle un poco más de presupuesto a las enfermedades neuropsiquiátricas porque son las que ahora nos están generando más carga de enfermedad. Y un poco salir de lo que clásicamente ya escuchamos, que está bien, pero debemos tener una visión más abierta de lo que normalmente pensamos que son nuestras prioridades, como las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la diabetes, por aquí está también la tuberculosis, ¿no? Y acá tenemos enfermedades neuropsiquiátricas, las lesiones no intencionales, que generalmente son los accidentes, ¿no? Condiciones perinatales, naturalmente, que todavía tenemos digamos, problemas que se presentan a la hora del parto, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, ya vemos, y el cáncer, ¿no? La diabetes. Y si queremos ver enfermedades puntuales, ¿cuáles son estas? Los accidentes de tránsito son la primera causa de carga de enfermedad en el país. Ahí está. Ahí cerquita están las neumonías. Cerquita también está el abuso de alcohol y la dependencia del alcohol. Pero si nosotros decimos ya, ¿cuánto del alcohol contribuye a los accidentes de tránsito? Luego tenemos el bajo peso al nacer o la prematuridad, la depresión unipolar, la desnutrición, la artrosis, ¿no? La anoxia, asfixia o trauma al nacimiento, la diabetes. O sea, tenemos aquí una lista de 25 causas, ¿no? de las 25 patologías o eventos que le causan más carga de enfermedad al país. Entonces, un tomador de decisiones que conoce de la evidencia puede usar esta lista para tomar decisiones en salud. Y más o menos, ustedes ven aquí, violencia está dentro de las 25 causas de carga de enfermedad en el país. ¿Y cuánto del alcohol contribuye a los accidentes de tránsito, a la depresión,
a la violencia y a varias de estas, a lo que es enfermedades cardiovasculares, ¿no? A la diabetes. O sea, hay incluso factores que son comunes a todas ellas que yo podría tomar como foco para accionar. Y más o menos ese es el sentido que ha tomado y que he tomado para dirigir esta presentación, como ustedes van a ver. Muy bien, esto es una lámina que creo que les va a sorprender un poco porque todavía no la conoce nadie, esto todavía es algo que no ha salido publicado y que va a salir publicado pronto. ¿Cuánto le cuesta, cuánto pierde en dinero el país por ejemplo, las 6 causas de carga de enfermedad que hemos visto antes? Pierde el país, durante el 2012 perdió más o menos 84.000 millones y medio de soles. 84.000 millones de soles. Para ponerlos en perspectiva, ¿ustedes saben cuánto es la ganancia al país que le genera la minería? Más o menos 12.000. 12.000 millones es toda la ganancia que la minería le genera al país. Pero miren cuánto está perdiendo el país por las 6 primeras causas de carga de enfermedad que hemos visto. ¿Cuánto será? Pues unas 6 veces más, ¿no? Ahora, ya, pero esto es muy abstracto todavía. Las enfermedades neuropsiquiátricas le hace perder al país casi 23.000 millones. O sea, casi el doble de lo que la minería le genera al país. Las enfermedades cardiovasculares, 10.000 millones o casi 11.000 millones. Y si vemos más objetivamente, más puntualmente, los problemas de abuso o dependencia, y no estoy hablando aquí de las consecuencias que tiene el alcohol cuando, sin tener abuso o dependencia, uno solamente se emborracha. Y esos son los accidentes, la violencia, muchos problemas cuando hay intoxicación aguda, ¿no? Pero solamente abuso y dependencia, 6.000 millones de soles le genera en pérdidas al país. 6.000 millones. Solo el abuso y dependencia del alcohol. La adicción, 1.200 millones. La depresión, 5.000 millones. La diabetes, 4.000 millones. Entonces, si yo dijera, ya, voy a hacer acciones de salud pública que me disminuyan 10%, 10% cada una de estas patologías, yo podría quitarle ver el 10% de lo que, por ejemplo, me genera de pérdidas el alcohol, 10% son 600 millones. O sea, yo podría gastar, digamos, 10 millones para reducir la carga de consumo de alcohol y esa acción me genera solamente una disminución de la carga en 10%, yo estoy invirtiendo 10 para ganar 600 millones. ¿No es eso costo efectivo? Es muy costo efectivo. Sin embargo, todavía nos es muy difícil hacer ese tipo de inversiones. Y a veces cuando decimos necesitamos 10 millones para invertir en este problema específico, todavía se ve, pero tanto, 10 millones. Pero si ustedes ven el impacto que esa inversión de 10 millones podría tener, no hay preguntas. O sea, no hay resistencia lógica que pudiera darse ante esa posibilidad de ganancia para la sociedad. Muy bien, pero ¿qué determina la salud? Y este es un cuadro muy, muy simpático, donde se ven varios factores, sobre todo desde lo que son determinantes de salud, que yo creo que ha sido o va a ser tema de varias de las exposiciones, ¿no? Vemos que hay características estructurales que hacen que las personas, y en realidad hacen que algunos grupos de personas tengan mayor probabilidad o mayor carga de enfermedad que otras, ¿no? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, lo que son la gobernanza, las políticas, las leyes. Las leyes son muy, muy importantes, como vamos a ver ahora, y generan, o sea, una buena ley te genera una reducción de lo que es la carga de enfermedad, o una mala ley te genera enfermedad. Por eso es que es tan importante que las leyes sean muy estudiadas y muy bien sustentadas en la evidencia. Porque si yo doy una mala ley,
realmente puedo estar causando daño a la sociedad en lugar de bien. Y ustedes saben que la máxima de la medicina es primum non nocere, primero no hacer daño. Entonces, si yo pongo una política de salud pública que no he estudiado bien y que no sé qué impacto puede tener, yo puedo estar haciendo más bien un daño a la sociedad sobre el daño que ya existe. Entonces, por eso es muy importante que las decisiones siempre tienen que ser sustentadas con evidencia, porque de esa manera yo puedo de alguna manera tener mayor probabilidad de que esta política que estoy poniendo a la sociedad tenga alguna probabilidad de éxito. Todas estas características estructurales, podría decirse, generan, ¿no?, diferencias en lo que es educación, ocupación, ingresos, y esa combinación y de esa interacción hace que al interaccionar con factores individuales se genere el problema de salud o, digamos, uno persista con el problema. ¿Ya han pasado 40 minutos? ¿Sí? Caramba. Les voy a hablar entonces de los 3 problemas. El problema del alcohol. Yo les voy a decir, así sin ningún temor a equivocarme, al Perú el alcohol es probablemente el factor de mala salud más importante. Aún así, el alcohol es tremendamente promocionado y aceptado y fomentado. Pero yo les digo, el alcohol mata más gente que varias de las enfermedades que nosotros tomamos como prioritarias, como el HIV, como la tuberculosis, como el cáncer, mata más que todos ellos juntos. Es la primera causa de muerte en varones de 15 a 16 años. Más o menos de todas las muertes que ocurren en varones de 15 a 16 años, el 16% de ellas es debido al alcohol. No hay un solo virus, un solo parásito, una sola bacteria que mate tanto. Sin embargo, no hacemos como sociedad mucho por reducirla. Ahora estamos muy preocupados por lo que es la violencia. El alcohol está tremendamente asociado. El alcohol causa violencia. Eso es un mensaje que se pueden llevar a casa. El alcohol causa violencia. Y aquí ustedes ven, el alcohol está presente en 1 de cada 4 asaltos, en 1 de cada 3 violaciones sexuales y en 2 de cada 3 casos de violencia familiar. La relación entre el alcohol y el accidente de tránsito está muy bien establecido, ¿no? Entonces, hay que hacer cosas para reducir el problema del alcohol. Por ejemplo, no solamente decirle a la gente, no tome mucho. Yo les voy a decir una cosa, todas las medidas de salud pública que de alguna manera establecen que depende de la misma persona cambiar, todas esas políticas o intervenciones no llevan a una disminución de la carga de enfermedad. Es decir, no podemos confiar en la responsabilidad de cada individuo, aun cuando algunos individuos sí van a cambiar con la recomendación, pero como salud pública, o sea, como si uno ve el grupo, la población, esas medidas en que uno les dice, por favor, no tomen, no va a funcionar mucho. O no fumen, no va a funcionar mucho. Hay que establecer maneras o de siempre estarlo recordando a las personas o de alguna manera forzarlas a hacerlo. Y para hacerlo tenemos muchas formas. Una de ellas, por ejemplo, son las leyes. Como vamos a ver aquí, las leyes, como esta, por ejemplo, de reducir las horas de venta, tienen efecto. O sea, esta ley de la hora segura, o la que antes llamábamos la ley zanahoria, ¿no? Funciona. Y en los países donde esta se aplica, no es 3 de la mañana el punto de corte, sino 2 de la mañana. Y la evidencia científica apoya que la hora de corte para vender alcohol es 2 de la mañana. Pero no solamente tienen la ordenanza, sino además vigilan que se cumpla. O sea, no solamente es tener la ordenanza, sino además asegurarse que se cumpla para que pueda tener efecto. Y tiene efecto. Por ejemplo, esta gráfica ve cómo en una de las ciudades más violentas
de Brasil, en Diadema, esto es el número de homicidios que ocurrían en esta localidad, aplican la ley, la restricción de horas, y el número de homicidios comienza a caer. Y de manera similar sucede con los casos de violencia hacia la mujer. Entonces, una única medida, como es poner una restricción de horas de venta de alcohol, tiene un efecto beneficioso para la sociedad. Hay países donde mantienen, o sea, hay días que no se vende alcohol. En Estados Unidos, 16 o 17 de los 50 estados que tienen, no venden alcohol los domingos. Y eso hace que hayan podido disminuir el nivel de consumo de alcohol per cápita, la tasa de conductores ebrios, la frecuencia de personas con lesiones por accidentes, la frecuencia de muertes por accidentes de tránsito, frecuencia de accidentes de tránsito, la tasa de arrestos por conducir ebrio y, digamos, casos de violencia contra la mujer. Entonces, el poner medidas como aquella reduce varios de los flagelos que como sociedad tenemos. Y es muy costo efectiva esa acción. Hacer responsables a los establecimientos, responsables legales de la venta de alcohol por los daños ocasionados en él o por el cliente, o sea, el consumidor, ¿no? Entonces, si el dueño de un local se va a mantener o es responsable legalmente por que su comensal se chocó luego de haber consumido alcohol en su local, en su discoteca, se va a preocupar en vender menos alcohol a sus comensales. Entonces, de esa manera han logrado que este tipo de medidas disminuye las muertes por accidentes de tránsito, las lesiones por accidentes, los niveles de consumo de alcohol, la violencia asociada al alcohol, las enfermedades crónicas asociadas al alcohol, los choques nocturnos de un solo vehículo. Entonces, este tipo de medidas tienen amplia evidencia de que funcionan y mejoran todos estos problemas en la sociedad. Incrementar los impuestos al consumo de alcohol. Eso es muy importante porque no es que evita que la gente tome, la gente sigue tomando. Lo único que reduce, y lo reduce bien, sobre todo en los jóvenes, es la cantidad que llega a consumir. Entonces, eso es muy importante porque vamos a tener menos jóvenes, sobre todo intoxicados de alcohol, ¿no? Con este tipo de medidas. Vamos a ir más rápido, mejorar la aplicación de las leyes que prohíben la venta a menores. Esto es muy importante porque sí tenemos leyes que disminuyen la venta, que tratan de reducir la venta de alcohol a menores. Sin embargo, estas no se cumplen. Ustedes solamente dense una vuelta por las universidades, ¿no? Y al frente de la puerta principal de las universidades venden alcohol y saben cuándo son los exámenes finales y te dicen, luego de tus finales ven y desestrésate, y dan pase gratis. Y entonces uno pasa por las tardes y ve a los jovencitos, porque ahora ingresan creo que de 15, 16, 17 años, todos intoxicados con alcohol en las noches. Entonces, ese tipo de acciones de vigilar que realmente no se venda a los jóvenes debe hacerse cumplir. Regulación de la densidad de locales de venta de alcohol. Es muy importante porque las municipalidades tienen la posibilidad de restringir a quienes les va a dar licencia. Entonces, puede siempre mantener una densidad constante de locales donde se pueda vender alcohol y los puede monitorear y les puede hacer cumplir las normas. Pero si lo deja abierto, entonces, como ustedes van a ver aquí estos son los casos, los locales de venta de alcohol, ¿no? Y estos son los lugares donde ocurren violencia interpersonal. Y como ustedes ven, se concentra aquí más o menos los locales de venta y se concentra allí los casos de violencia. Entonces, se ve ahí cómo uno puede reducir los casos de violencia interpersonal reduciendo los locales de consumo de alcohol. Esto también es algo muy importante porque ahora uno va al hospital por cualquier causa y me duele la garganta, entonces uno va al hospital o al médico y le dice, a ver, abre la boca, cierra la boca, tiene una faringitis, tome este antiinflamatorio y lo mandan a casa.
Sin embargo, allí se ha podido perder la oportunidad de identificar a una persona que ya tiene algún tipo de problemas de consumo, de cualquier tipo de consumo, no solamente alcohol, sino tabaco, y no solamente alcohol y tabaco, sino drogas, y no solamente alcohol, tabaco y drogas, sino también malos hábitos de alimentación y otras conductas, ¿no? Entonces, si implementamos en el sistema de salud una estrategia que de rutina, por cualquier razón que si haya visitado ese lugar, ese hospital, se haga un tamizaje de ese tipo de problemas, va a ser muy, muy beneficioso, porque son problemas tremendamente comunes. Aumentar la edad mínima legal para comprar alcohol. Esto naturalmente no le va a gustar mucho a la industria del alcohol, y luego sale la Sociedad Nacional de Industrias diciendo que estamos tratando de restringir la actividad económica. Y yo siempre les respondo que lo que la persona no gasta en el alcohol, y eso está estudiado, ¿eh? Luego va y lo gasta, o sea, lo que no gasta en alcohol va y lo gasta en más arroz, más leche. O sea, al final la sociedad sigue teniendo el mismo movimiento comercial, solo que con, digamos, comprando cosas que sí realmente le va a ser de beneficio para ella o su familia. Esto es uno de los enemigos número uno de la población, la publicidad al alcohol. Yo les digo, la publicidad funciona y debe estar restringida. Siendo el alcohol el primer factor de riesgo de mala salud en el país, debemos hacer todos los esfuerzos para que el consumo de alcohol disminuya. Y uno de los factores que más hace consumir a la población es la publicidad. Todo tipo de publicidad, ¿no? Y como vemos aquí, ¿no? Incluso tenemos un Día del Amigo, ¿no? Y el Día del Amigo es obviamente una forma de querer vender más alcohol. Y yo siempre les he dicho, tener un Día del Amigo es como tener el Día del Sexo sin condón. A nadie se le ocurriría, ¿no?, ir y promocionar el Día del Sexo sin condón, porque sabemos todos los problemas que acarrearía eso. Sin embargo, si toleramos y fomentamos y permitimos como sociedad un Día del Amigo donde se fomenta el consumo de alcohol, que es la primera causa de muerte de varones jóvenes, la primera causa de discapacidad en el país, la primera causa de accidentes de tránsito. O sea, estamos fomentando algo que realmente daña mucho a la sociedad, ¿no? Entonces, como sociedad debemos de alguna manera restringir lo que es publicidad, y realmente es muy efectiva la publicidad. Y si ustedes prenden su televisión a las 8 de la mañana, ustedes van a ver, o a las 7 de la mañana, ustedes van a ver publicidad para el alcohol. ¿Y quiénes son las personas que ven televisión a esa hora? O en la noche, Al Fondo y Sitio. Ustedes han podido ver Al Fondo y Sitio, ¿no? Mucho. Es una forma de promocionar indirectamente el consumo de alcohol, ¿no? ¿Y quiénes ven esos programas? Niños, jóvenes, ¿no?, que son los que tienen mayor vulnerabilidad para, digamos, copiar esas conductas. Entonces, hay mucha, digamos, responsabilidad que tenemos como sociedad respecto a los daños que causa el alcohol, sobre todo en nuestra juventud, ¿no? Las medidas de control de tránsito son muy importantes y realmente funcionan. Todas las que tratan de detectar consumo de alcohol en los conductores o tratan de reducir el consumo de alcohol entre conductores, realmente tienen un beneficio. Pero las que son realmente, como las que menciono aquí, ¿no?, yo hago un control aleatorio, ¿no?, de los conductores. Este tipo de medidas funcionan, pero hay otras que no funcionan. Ustedes han escuchado el amigo elegido, ¿verdad? El amigo elegido para sociedades no tan ordenadas como la nuestra no tiene evidencia científica que funciona, y en algunos casos puede resultar contraproducente incluso. ¿Por qué? Porque más o menos lo que los jóvenes entienden del amigo elegido es elijan a uno, no que no tome, sino que tome menos. Pero asegúrate que lleve el carro, ¿no? Entonces sale la mancha de chicos, de 5 chicos en un auto,
Y a uno de ellos le dicen no tomen, pero no tome, él entiende, no tomen las 20 cervezas, sino solamente toma 10, ¿no? Pero asegúrate que lleve el carro. Entonces, eso puede llevar a más accidentes. O sea, una medida que tiene una buena intención, pero que en sociedades como la nuestra no se ha valorado si realmente tiene un efecto, puede estar teniendo un efecto dañino, ¿no? El tabaco, ya han estado hablando, ¿no? Es otro de los problemas, digamos, más perniciosos que tiene la sociedad. Causa, los que fuman tienen 2 a 4 veces mayor probabilidad de tener enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, que son los famosos derrames. El cáncer de pulmón, 23 veces. O sea, el que fuma tiene 23 veces mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón versus los que no fuman. Y en las mujeres, 13 veces, ¿no? Y la muerte por enfermedad pulmonar obstructiva crónica o tipos de bronquitis o enfisema, las personas que fuman tienen 12 a 13 veces mayor probabilidad de tenerla. Entonces, el tabaco es tremendamente dañino y por eso es que tenemos ahora muchas políticas que restringen enormemente el consumo de tabaco. Exactamente lo mismo deberíamos hacer con el alcohol. Acá hay más problemas de salud relacionados al tabaco, ¿no? Incluso, ustedes pueden ver aquí, infertilidad, ¿no? Hay muchas parejas ahora, digamos, los problemas de fertilidad han crecido enormemente en la sociedad. Y uno de los problemas tiene que ver con, ¿no?, el consumo de tabaco. Y ahora las mujeres están consumiendo más tabaco que antes, ¿no? Ahora ustedes ven, y sobre todo en la juventud, ¿no? Tenemos que hacer cosas como sociedad para reducirla. ¿Y qué podríamos hacer? Podríamos incrementar el precio por unidad de los productos del tabaco. Eso tiene mucha evidencia que funciona, porque a más precio hay menor consumo. No es que no haya consumo, hay consumo, pero igual que con el tabaco, si yo incremento el precio, consumo pero menos. Entonces ya esas grandes borracheras que los chicos generalmente tienen, disminuye. Intervenciones comunicativas sobre aspectos de la salud, pero que sean constantes, eso funciona también. O sea, esos mensajes de que el tabaco mata o el tabaco te enferma, lo que sale en las mismas cajetillas, eso funciona muy bien. Intervenciones avanzadas en teléfonos móviles, esto en jóvenes ha probado ser muy, muy efectivo, aunque se le manda al joven. Ustedes han visto que a veces a uno le llegan mensajes que uno ni se imagina al celular para venderle cualquier cosa o algún tipo de publicidad. Eso mismo se ha probado para los jóvenes con mensajes de no fumes, ¿no? Y eso también se ha visto que es beneficioso. También las líneas telefónicas, ¿no?, para aconsejar también ha sido muy, muy efectivo. Reducción de los costos que tienen las personas para pagar para algún tipo de intervención, para dejar de fumar. O sea, si yo disminuyo el precio, por decirlo así, de un consejero o de un médico que ayude a la persona a disminuir o a cortar su consumo de tabaco, también funciona. Políticas que establecen lugares libres de humo, esto es muy efectivo y ustedes han visto que ahora en discotecas, en restaurantes ya no permiten fumar, ni siquiera en sus áreas libres, sino uno tiene que salir a la calle. Eso también es muy efectivo porque a la persona le quita esas ganas de fumar, porque tener que salir y estar en la calle y en los lugares donde hace mucho frío, eso dice, bueno, ya no fumo tanto, ¿no? Movilización comunitaria para restringir el acceso y el uso de tabaco, también muy importante. Hay que prohibir todo tipo de promoción y publicidad. Eso es todo un hecho. Hay que prohibir. Y exactamente lo mismo debe ser recomendado para el alcohol. Los accidentes de tránsito, ya les dije que es la primera causa de carga de enfermedad en el país y causa más o menos una pérdida de 7.000 millones, causó una pérdida de más o menos 7.000 millones de soles durante el 2012. 7.000 millones de soles. ¿Qué podemos hacer? Hay muchas medidas y sobre todo si son monitoreadas o vigiladas de que se cumplan, realmente disminuye sobre todo las consecuencias del accidente, como son las muertes o discapacidades, ¿no?
Y yo no he visto mucho en el Perú que se esté, por ejemplo, promocionando lo que son las sillas de seguridad para los niños. No es algo que esté muy claro para el pasajero, el copiloto. Creo que más o menos es un estándar que ahora la sociedad peruana usa más, o la sociedad limeña, ¿no? Pero los cinturones de seguridad del asiento de atrás o de sillas de seguridad para los niños, eso todavía está muy raramente usado, ¿no? Entonces, ahí tenemos que poner mucha atención y eso realmente reduce la muerte de niños en los accidentes de tránsito. Provisión, y esto, ¿cómo puedo lograr es que más gente use ese tipo de cinturón de seguridad teniendo medidas que faciliten el acceso, ya sea subvencionando o regalando, de alguna manera hacer que las personas tengan disponibles más sillas de seguridad, sobre todo para los niños, y cinturones de seguridad. Difusión por los medios de comunicación, muy importante de que este tipo de medidas son realmente efectivas. Tenemos programas de incentivos. Han habido iniciativas donde cada vez que veían a una persona que usaba el cinturón de seguridad o veían que su niño tenía la silla de seguridad, se le daba algún tipo de incentivo, ¿no? Ya sea un premio, ya sea un reconocimiento. Eso realmente ayudaba a un mayor uso, y sobre todo si esta premiación era pública. Entonces se generaba una conciencia social de que este tipo de actividades son buenas y son copiadas. Los programas que solo contemplan dar charlas educativas a los padres sobre el uso de silla de seguridad y cinturón de seguridad no son efectivas, y eso es generalmente verdad para cualquier tipo de medida que querramos implementar como salud pública. Cuando uno hace una acción, pero esta acción se basa en que la persona tome responsabilidad de su propia seguridad, puede funcionar para algunos, pero en general no funciona. Se tiene que venir acompañado de estas otras acciones que, como les he mencionado, son medidas que tienen que ver con leyes o con programas grandes, ¿no? Que de alguna manera hace que la persona, o por empuje social o por obligación legal, tenga que cumplirlas. Ese tipo de acciones sigan a reducir como sociedad, ¿no? Los problemas como los que hemos mencionado. Las intervenciones siempre deben darse en combinación. Esto es muy importante también. O sea, medidas puntuales, aisladas, tienen un efecto no tan grande y a veces no sostenible, ¿no? Generalmente todas las medidas tienen que venir en combinación, y como vemos aquí, cuando se combinan varias de estas medidas que he mencionado, pueden llegar a reducir entre 25 y 35% las muertes por accidentes de tránsito. Muy bien, sí, 3 minutos. Medidas que vigilan que se cumplan las leyes, muy importante. La ley es importante, y tan importante son las medidas para hacer que esas leyes se cumplan. Es tremendamente importante, y ya les he mencionado la ley que reduce o que trata de restringir la venta de alcohol a menores de edad. Casi nadie la cumple, y no la cumplen no en una ciudad o un rincón del país, sino solo dense una vuelta alrededor de la Universidad Católica o alrededor de la Universidad de Lima o alrededor de la Universidad Cayetano Heredia. Ustedes van a ver que hay muchos lugares donde se vende alcohol y invitan a los jóvenes a vender alcohol. Y nadie aquí pide DNI para ver si realmente es mayor de edad. Entonces, ¿cómo puedo distinguir si no pido el DNI? Hace 2 años, y yo no luzco de 18 años, estuve en Michigan, ¿no? Entonces fuimos con unos amigos a un bar y a todo el mundo le pedían el ID, ¿no? O sea, su DNI, por decirlo así, para realmente cerciorarse, luzcan o no, ¿no? Menor de edad, a todos le pedían. Entonces, los locales ahí realmente están obligados a cumplir esa norma. Ahí es 21 años la edad, digamos, mínima para comprar alcohol, y se cercioran que tengas
21, o sea, hayas cumplido 21 años, ¿no? Ese tipo de acciones debemos implementarlas en el país. Intervenciones que dan tratamiento a las zonas identificadas como alto riesgo. Esto es para lo que digamos, disminuir los accidentes de tránsito. Es muy importante mapear, digamos, las ciudades y distinguir cuáles son, por decirlo así, los puntos rojos o los puntos calientes en lo que es accidente de tránsito y poner medidas, ¿no? Muy serias para no solamente estudiar las causas, sino para intervenir en ellas. Entonces, eso funciona mucho y eso es algo que siempre converso con los colegas que toman decisiones, es para tomar una medida yo necesito información, pero para yo tener información necesito promocionarla o hacerla posible. Y cuando digo información me estoy refiriendo a las investigaciones. Es a veces muy frustrante ver que a veces no se tiene esa información y se tiene que tomar una decisión. Y eso es porque a veces uno no puede planear cuál es, qué información voy a necesitar de aquí a 2 años, ¿no? Para yo tomar una decisión en ese tiempo. Porque de esa manera yo puedo planear esa cadena de investigación que luego yo voy a usar para tomar esa decisión. Entonces, la falta de investigación en un país es un determinante de mala salud, de todas maneras, ¿no? O sea, si yo no investigo, yo voy a ir a tomar decisiones a ciegas, ¿no? Y eso es muy, como les digo, la máxima de la medicina es primero no hacer daño, pero si yo voy a ciegas a tomar una decisión, es muy probable que mi decisión pueda generar un daño, ¿no? Yo les voy a dar un ejemplo y con esto termino. Nuestra ley de alcohol está principalmente centrada en lo que son los mensajes, o sea, carteles o mensajes en la botella. ¿Y qué dice? Consumir alcohol en exceso es dañino para la salud. Miren, consumir alcohol o tomar alcohol en exceso es dañino para la salud. Antes decía puede ser dañino. Bueno, se pusieron más directos y dijeron es dañino. Pero cuando uno va y le pregunta a un joven ¿qué es exceso? El joven dice, bueno, tomar en exceso es cuando ya pues uno toma y no se acuerda por varios días dónde estuvo o ya está viviendo debajo del puente. Ah, ya, eso es exceso. Sí, ya tiene cirrosis y bueno, ya lo han botado de su casa, eso es tomar en exceso. Ah, ya, ahora cuéntame cómo tú tomas. ¿Cuántas veces, por ejemplo, te emborrachas a la semana? Bueno, yo soy un bebedor social. Ah, ¿y cómo es un bebedor social? Bueno, tomas sábado y domingo, a veces, perdón, viernes y sábado y a veces jueves. Allá y llegas a tu casa, digamos, sano. No, ya llegas pues y a veces no te acuerdas, pero siempre llegas a tu casa, ¿no? Entonces, esa ley que dice que en cada botella diga no consumas en exceso, en realidad lo que está diciendo consume alcohol, pero no en exceso. Pero como nadie puede poner una línea donde es exceso, ¿no? Entonces, las personas toman, ¿no? Se emborrachan, pero ellas siguen considerando que no están tomando en exceso. Entonces, ese mensaje es contradictorio. Toma, pero no en exceso, ¿no? Entonces, en realidad, es un mensaje que fomenta el consumo, cuando en realidad lo que quiero yo hacer es reducir el consumo. Entonces, esa ley puede estar causando más daño que bien a la sociedad, ¿no? Entonces, eso es una responsabilidad que compartimos todos, ¿no? Porque nosotros deberíamos ser más claros y decir así, a secas como es, porque no estaríamos faltando a la verdad que consumir alcohol es dañino para la salud. Nosotros no decimos si fumas en exceso te causa cáncer, ¿no? Si fumas, tienes cáncer. Igual debe ser para el alcohol. Si tomas, tienes mala salud o mayor probabilidad de
de morir, ¿no? Cuando a mí me preguntan cuánto es exceso, yo digo cualquier consumo, más de 2, digamos, bebidas, ya sea 2 vasos de cerveza, ya es exceso, porque luego después de 2 vasos, con cada vaso que yo voy tomando, mi probabilidad de tener un accidente, y no solamente de tránsito, sino de cualquier tipo de accidente, va aumentando en una relación directa. Muy bien, me dicen que ya debo terminar. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o 2. Con mucho gusto yo lo respondería. Si alguien tuviera alguna pregunta, rápidamente vamos a responderla. Por favor, levante la mano y nuestros facilitadores van a acercarse ahí con el micrófono. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a la ponencia realizada por el doctor Fabián Alejandro Fiestas Saldarriaga? Muy bien, entonces, no habiendo alguna pregunta, nosotros quisiéramos que usted pueda brindarnos una breve conclusión, porque hemos quedado de repente por ahí hablando con algunas ideas. Una breve conclusión entonces, doctor. Sí, yo creo que luego de esta larga ponencia hay 2 conclusiones básicas. La primera es que la evidencia realmente ayuda y para tener evidencia debemos hacer investigación de manera rutinaria, de tal manera que cuando haya que tomar una decisión tengamos información contextualizada localmente para poder tomar la mejor decisión. Y la segunda conclusión es que tenemos problemas prioritarios de salud que están objetivamente sustentados y que hay medidas ya probadas por la ciencia que uno puede, digamos, tomar para poderlas volcar a la población y de esa manera poder tener mayor probabilidad de estarle haciendo un bien a la sociedad. Y eso no solamente se va a convertir en o se va a traducir en mayor bienestar para individuos y familias, sino también para mejorar económicamente nuestra sociedad. A veces pensamos que la economía solamente significa la ganancia de dinero, sino hay que tener bien en claro que mejora la economía también cuando uno gasta menos dinero. Y una forma de gastar menos dinero es evitando este tipo de problemas de salud. Y como ya hemos visto, son 84.000 millones que perdemos solo por 6 grupos de enfermedad. Y eso, digamos, podríamos nosotros enfocarnos para evitar esas enfermedades y de esa manera reducir esas pérdidas económicas que tenemos como sociedad. Muy bien, muchísimas gracias.